al Hijo y de nuestra misión para gloria de Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos en México, Estados Unidos, Chile, España, Suramérica, Venezuela. Damos gloria al Señor por cada hermano que puede recibir esta señal e interactuar a través de las redes sociales para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Alabamos al Señor y damos gracias a Dios que para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque esta semana ha pasado, la que nos sucedió anteriormente, y hoy interactuamos desde toda perspectiva a través de la predicación, la acción querigmática de las Sagradas Escrituras. Realmente damos gracias a Dios por la Iglesia Central, por los ministros, ministras, que predicamos el Evangelio. Y lo hacemos muy tesoneramente con la actividad misionológica que concierne a la verdadera Iglesia de Jesucristo. Nos consideramos la Iglesia verdadera de Jesucristo porque creemos que vivimos la doctrina cristológica del Hijo del Padre y que damos a conocer la fundamentología bíblica para que todo aquel que quiera ser salvo y que quiera vivir en los tanes y en las huellas doctrinales que Elohim a través de Cristo nos dejó, tenga la voluntad de hacerlo y así cambiar su vida, y como dice la Escritura, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y así como el año 2020 pasó, el 2021 es el nuevo año donde podemos glorificar a Jesucristo y darle doxología al Rey del cielo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Bereshit bara Elohim et hashamayim be'haaretz, al Dios que crió el cielo y la tierra y crió también al hombre. Y además de eso, creó su iglesia a través de Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. El tema, el mensaje de hoy es la resiliencia cristológica en nosotros como hijos de Dios. Repetimos todos: la resiliencia cristológica en nosotros como hijos de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Repetimos todos: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Filipenses 4:13. Sucede, queridos hermanos, que si vamos a aspectos históricos, personales, escatológicos, cristológicos, recuerdo perfectamente bien que mi madre fue el primer verso en la vida que me enseñó. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice así: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Esta es una palabra dada por el apóstol San Pablo de una manera pastoral, porque cuando él enseña esto se refiere a la iglesia, al poimné, al rebaño, a la congregación, para poderle dar aliento en un estado que contemporáneamente se le llama un estado de resiliencia. ¿Qué significa eso? Que el apóstol San Pablo quería que el pueblo de Elohim, la iglesia de Jesucristo, Joeclesia Ecneumajagión, la eclesia de Cristo mismo,
fuese una iglesia potencialmente victoriosa. Porque cuando hablamos de resiliencia, teológicamente, cristológicamente o apostólicamente, nos referimos al poder que Dios le da al ser humano para poder vencer todo lo que es contrario a Dios y a él mismo como individuo cristológico. Sucede pues, amados hermanos, que cuando el apóstol San Pablo dice todo lo puedo en Cristo, es todo, no es casi o tal vez, es todo. Claro, todo aquello que agrada a Dios. En los argumentos introductorios escribo así: es necesario que los hijos de Dios, lo que en griego bíblico es huios touteon, aprendamos en esta vida a lograr propósitos y objetivos basados totalmente en la palabra de nuestro Creador. Quiero aclarar que el objetivo o la meta es aquello que debe tener un propósito. No deben haber metas y objetivos sin propósitos. Porque cuando una persona vea metas y objetivos sin propósitos, entonces son metas y objetivos fallidos. Y quiero explicar algo muy interesante, que ya hemos dicho claramente que sin nuestro Creador, sin la palabra de Dios, no podemos hacer nada. Como también dijo el Señor Jesucristo: porque separados de mí, Joris Emou, nada podéis hacer. San Juan 15:5. Quiere decir que Cristo es enfático, es taxativo y axiomático cuando dice sin mí. Lo está diciendo Cristo. Ni siquiera lo repite Pablo, ni Rabino Moshe, ni Melech David, ni Melech Shlomo. Lo repite Cristo. Y lo repite, porque en el Antiguo Testamento también lo dice. Dios le dice a Israel: ustedes todo lo que hacen les sale mal porque lo hacen sin mi respaldo, sin mi cobertura, sin la cobertura del Espíritu Santo. Isaías 42. Entonces hay personas, y óiganme bien, hermanos y amigos, que creen que por sus propios medios humanistas, existencialistas, materialistas o ateos van a lograr lo que se proponen. Desde mi niñez conocí seres humanos que hablaban mucho, ni eran ni tenían nada. ¿Saben ustedes que las personas que más hablan y más critican son las personas que no son ni tienen nada? Y eso es un complejo de inferioridad, es un trauma. El complejo de inferioridad hace que el ser humano hable más de la cuenta y refleje en sí mismo lo que no habla. O sea, no hay coherencia en sus palabras entre lo que se llama verdad lógica. Si usted es una persona habladora, criticona, tendría que ser una persona que tuviese de todo y no le faltase nada. Pero ¿qué es lo que hace el hablador? Creer que con sus palabras va a infundir respeto a los demás, y lo que él refleja es pobreza, escasez, mentira, engaño, hipocresía. Qué tremendo. Jóvenes, no caigan en ese error. Hay personas que son jóvenes y hablan mucho. Y lo peor es que cuando le preguntan ¿qué tienes?, no tienen nada. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay jóvenes que critican a la gente grande, casada, y ni siquiera casados están. Hay predicadores que hablan del matrimonio y ni siquiera mujer tienen.
¿Me entienden? Entonces, ¿en qué estamos? Si todo tiene que ser coherente, sucede que hay seres humanos que con su humanismo quieren convencer a los demás, pero su realidad de vida es otra. Estas personas realmente han caído bajo el engaño satánico al hacerles pensar que lo que ellos piensan es lo que van a alcanzar. Es decir, caen bajo un estado de autoconfianza y hasta autocomplacencia, porque son felices con sus logros, aunque estos no sean realmente algo significativo, porque no toman en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos. Por asunto de espacio no puedo escribir más versos, pero ¿qué dice la Escritura? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Muerte. Hay gente que cree que el camino que lleva es lo mejor y ahora la pandemia los acabó. Muchos de ellos ya no están. Hay predicadores que hablan mucho por el Facebook, pero toda su gente ha desaparecido de las congregaciones, de las iglesias, de los templos. Por eso debemos tener cuidado, amados hermanos. Debemos tener cuidado y alabamos al Señor porque hemos comenzado en victoria este día glorioso, este año glorioso, y seguimos en su casa, y seguimos en su iglesia, y seguimos en su congregación, la congregación de los santos. La Escritura nos dice que nosotros sí tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos para ser verdaderamente exitosos, queridos hermanos. El proverbista escribió: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, 5 al 7. ¿Qué dice Dios? Has comenzado un nuevo año. Apártate del mal. Has comenzado un nuevo ciclo de 365 días que constituyen la vida anual. Yo les digo que cada año es una historia. Si hacemos el análisis de los 365 días que pasaron, tenemos una gran historia que contar. Y en victoria, con éxito. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? ¿Cuántos creen que el éxito ha llegado a sus vidas? Dele gloria a Dios porque no se oye, hermano. Y dice: teme a Jehová Elohim. ¿Cómo es el temor de Dios? En tratados anteriores hemos dicho que el temor de Jehová nace de su palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuál es ese principio? ¿Qué es lo que provee sabiduría? La Escritura. Cuando el hombre aprende a sujetarse a Dios y a su palabra, alabado sea el nombre del Señor, cuando trabaja para su obra, definitivamente será prosperado, porque nadie puede contra la voluntad de Elohim, del Curión o la Telemato o Curión. Y ahora os digo, dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire lo que dice: apostete apo, joti eanei. Me peteru, dice: me potejuretete caite o majoy. ¿Qué significa eso?
que les dijeron: apártense de Juan y de Pedro, no les hagan nada, porque si esta obra es de los hombres, no la podréis destruir. Como quien dice, si esto es del hombre, se va a acabar solita. Pero si esto es de Dios, permanecerá. Alguien dijo: hay cosas que son del diablo y permanecen. Mentira. El pecado es el mismo, pero quien las practica se acaba. El pecado no se puede acabar. Está sobre la faz de la tierra. Y mientras haya raza humana, andrología humana, siempre va a haber pecado. Es que como la misma muerte. Mientras haya raza humana, seguirán muriendo los seres humanos. ¿Cuándo la muerte? Cuando ya no exista la raza humana. Por eso hay que tener cuidado, porque el pecado no se acaba. El que se puede acabar es el ser humano. ¿Cuánta gente muere, sea por pandemia, accidentes, violencia, guerras, rumores de guerras, terremotos? Hay gente que de un infarto muere porque se asusta. Pero ¿qué es lo que muere? El humano. El pecado no. El diablo no. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Solo Elohim puede hacer, bueno, lo que leímos, lo leímos en Hechos 5, 38 al 39. Solo Elohim puede hacer que las metas y propósitos de los hijos de Dios se lleven a cabo. Tenemos que saber que sin la palabra viva, sin la voluntad de Dios, sin su respaldo, sin su autorización, sin su anuencia, nadie podrá tener éxito en la vida. Por eso todo éxito de los seres humanos que no llevan el respaldo de Dios es transitorio. Hay gente que se graduó este año. Algunos ya murieron. Otros morirán el año que estamos. O frustrarán. Hay gente que queda inválida, cuadraplégica, apoplégica o parapléjica. ¿Y de qué le sirvió todo aquello que logró? ¿Por qué? Porque Dios no estuvo ahí. Cuando Dios no está en nuestros propósitos, en nuestras decisiones, cuando no encontramos el principio, los valores y el fin único, que debe ser Cristo, entonces todo es pasajero y es frustrante. Solo teniendo la voluntad de Dios. Si bien hubiera podido tocar un tema interesante del Salmo 127:1, que dice: si Elohim no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero ya he mencionado mucho ese verso en mis mensajes. Y no quiero ser muy repetitivo en los pasajes expositivos de la Biblia que escojo para predicar. Sucede pues, hermanos amados, que si Dios no está ahí, la casa se derrumba. Y pongo un ejemplo, vamos a hablar de paradigmas. Hay personas que vienen de familias ricas y poderosas, pero solo se muere el papá o el abuelo y los hijos quedan en la calle. ¿Por qué? Porque Dios no respaldó esa familia. Dios no respaldó eso, ese vador es el toldot. También quisiera explicar que el éxito no solo consiste en lograr las metas y objetivos propuestos, sino en que estos se mantengan, se conserven y sean prosperados también. Como quien dice, sean perseverantes. Cuando vemos creyentes en las iglesias exitosos, hermanos amados, ¿a quiénes nos vamos a referir? Aquellos creyentes que permanecen.
que permanecen en la lucha, en medio de la prueba. Porque saben ustedes que en el mundo y en el mundo cristiano hay mucha gente que han dado de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, buscando encontrarle solución a sus propósitos y objetivos, y de iglesia en iglesia, y pasa a todas. Y muchos mueren así. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Es tremendo, mueren así. Hay gente que hasta cambia de países. En países grandes, valga la redundancia, se cambian de estados para vivir de estado en estado, donde la gente no los conoce, y tal vez así logran el éxito. ¿Y qué es lo que encuentran? Fracaso, colapso, destrucción en todas las áreas de su vida. Porque recuerden ustedes que hay problemas nodales, como la escasez, que hemos hablado de eso, que una familia con escasez económica, financiera o en todas las áreas, con el tiempo se acaba. Los hijos se van, se desintegran y la familia deja de existir. Hay hijos que están en otros países, mueren los padres y nunca más los vuelven a ver, y ni siquiera la oportunidad de venirlos a enterrar tienen. Tremendo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Dios no ha estado en todo lo que hacen. Dios no ha respaldado nada de sus decisiones. Por eso hay gente que se queja y dice: ay, tanto que he sufrido, he luchado con gran esfuerzo. Es que ha estado solo. Y sin mí, dijo Cristo, nada pueden hacer, y lo que hacen les dura poco o les duele mucho. Tratemos que este año sea la voluntad de Dios, el respaldo, la autorización y la anuencia de Dios en nuestras vidas. Alabe el nombre del Señor y póngase a pensar en lo que le estoy diciendo. Los que están ahí en el Facebook, hay mucha gente que pide oración, solo pidiendo oración, porque ellos no oran, porque ellos no buscan. Dios no autoriza lo que hacen, y lo que hacen les sale mal. Si algo que logramos permanece a corto, mediano y relativamente a largo plazo, pero se desvanece, es porque solo involucramos nuestra voluntad, pero no nos sujetamos a la voluntad de Dios. Oigan, jóvenes y señoritas, adolescentes, patojas, chamacas, chamacos, niños, queremos que lo que hagamos tenga durabilidad, permanencia, crecimiento, desarrollo. Entonces el primero que tiene que estar ahí es Dios. El primero. No digan como muchos que dicen: Dios es el primer socio de mi negocio. No, Dios no es socio de nada. Él es el dueño de usted, de su trabajo, de su negocio, de su familia, de nuestra iglesia, de nuestra misión. Él es Dios, dueño, Adonai. Porque si usted lo tiene como el socio de su zapatería, de su carpintería, de su venta, de lo que sea, entonces usted es el jefe, usted es el manager, y Dios simplemente es su socio. Dios tiene que ser el dueño de nuestra vida. ¿Y sabe por qué hay mucha gente que actúa así? Porque en su conciencia. ¿Y saben cuál es la conciencia? Aquella facultad que Dios le da al hombre para poder recordar pensamientos, sentimientos, actitudes, sensibilidades, hechos que suceden en cualquier momento de nuestra vida. Ellos saben en qué le han fallado a Dios. Entonces también saben que Dios no quiere nada con ellos. ¿Saben por qué hay gente que tiene temor de perder lo que posee?
porque sabe que Dios no ha estado ahí y todo lo que ha hecho no es del agrado de Dios. Por eso hay inseguridad, desconfianza, temor, miedo. Pero cuando Dios está ahí, aquello que hacemos y que Dios permite que se lleve a cabo, entonces vamos a morir y nuestros hijos seguirán con la bendición del Señor. Nuestros nietos seguirán con la bendición del Señor. Sus hijos, sus nietos, su familia. Aleluya. Dele gloria a Dios. Tiene que haber un hecho de escatología cristológica, porque quien habla y profetiza al respecto fue el mismo Hijo del Padre. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo claramente: permaneced en mí. El griego dice meinate en emoi, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ean me menei. El que en mí no permanece será echado, eblete, exo, fuera como pámpano, justo clema, y se secará, exerante, y los recogen y los echan en el fuego y arden, dice caetai. San Juan 15, 4 al 6. ¿Qué dice claro? El que en mí no permanece, el que no pide permiso, el rebelde, el desobediente, el ignomínico, será echado fuera, será desahuciado. Por eso hay mucho cristiano desahuciado, hermanos, que hoy se pregunta: oh Dios, ¿por qué me ha sucedido tanto? Porque recuerde su juventud, qué desobediencia vivió, en qué se metió, que ahora está pagando los elotes que se comió. ¿Verdad, hermanos? Por eso, mi hermano amado, si está cansado de cosechar lo que cosecha, cambia su manera de sembrar. Y como decía el tema anterior, cambia tu manera de pensar, ¿y qué? Cambiarás tu manera de vivir. El BIOS necesita cambio. No olvidemos que cuando algo es de Dios, nadie lo puede destruir, porque será algo permanente. El pámpano que permanece es aquella rama que produce frutos. Porque cuando hablamos de pámpanos en San Juan 15 nos referimos a la menorá del Antiguo Testamento, donde la caña es Cristo y los brazos somos nosotros, y el árbol, el tronco es Cristo y nosotros somos las ramas, los que tenemos que producir. Un creyente que no produce, perdonen hermanos que yo siempre toque este término, pero hay muchos de ustedes que no producen nada. Entonces, ¿quieren bendición de Dios para este año? Empiece a preguntar en qué tiene que producir. Porque dése cuenta en qué rumbo está su familia. Pregúntese, ¿qué es lo que usted anhela para su familia? Porque todos aquellos que anhelamos éxito para nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros tenemos que tomar decisiones responsables. Y la decisión responsable tiene un principio, tiene valores intermedios y tiene fines únicos. Cuando algo es responsable, lo primero que se pregunta uno: ¿quién es el principio de todas las cosas? ¿Quién va a ser el principio de mi decisión? Pero si dejamos a un lado a Dios, nosotros mismos nos salimos del redil. Nos volvemos tibios y, como dice la Biblia, podemos ser vomitados. Es peligroso. Por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Y no lo digo yo. Cuídese, es usted. Cuídense, hermanos, porque somos nosotros los que tomamos la determinación hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Al respecto podemos citar la propia declaración del Hijo del Padre, Jesucristo,
Yehoshua Hamashiach, que dijo: ya sobre esta roca edificaré mi iglesia, Oikodomeso Mouten Eclesian, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Pulai Haidou o Caeclesian, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Pulai Haidou o Catisclosousin Autes, Mateo 16, 18. Ni los demonios podrán destruir la iglesia del Señor. Otro de los ejemplos claros que podemos ver fue cuando el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dijo: esto dice el santo, el verdadero Jogiasmos, Joaletinos, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, Kai Audeis Kleisei. Dice: y cierra y ninguno abre, Kai Audeis Anuigei. Dice Anuigei: he aquí he puesto de Doca delante de ti una puerta abierta, Turán, Eneo y Menén, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, 7 al 8. Quiere decir que cuando Dios abre una puerta, ¿quién la va a cerrar? Yo he oído que algunos creyentes y hasta predicadores dicen: si una puerta se te cierra, el Señor te abre otra. ¡Mentira! Eso es cosa humana. Eso ya es el resultado de la impotencia de un líder, de un predicador. ¿Cómo se le va a decir a la gente: si se cierra una, se te abre otra? No, Dios lo que te abre, y la puerta que te abre nunca te lo cierra. Si abrió, se abrió. Aunque todo el mundo le caiga mal, aunque tus enemigos le caigan mal, aunque a la misma familia a veces le caiga mal. Pero si Dios te la abrió, nadie te la puede cerrar. Porque también Dios va, no, oiga, no malinterpretemos la escritura. Porque aquí no se refiere a que si Dios abre una puerta y después la cierra. No, no, no. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios abrió la puerta, la abrió. Pero hay gente que Dios le cierra la puerta, y aunque toque todas las iglesias del mundo y todas las organizaciones y todos los predicadores, siempre la tendrá cerrada. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Ah? Cuidado, porque recuerde que la vida es una sola. La vida no es un juego. Si Dios a usted le abrió la puerta desde hace muchos años, no es que Dios se la cierre, porque Dios no miente. Usted es el que a veces deja la puerta por un lado y usted solito quiere hacer las cosas. Cuando solos queremos hacer lo que pensamos con esfuerzos humanos, carnales y mundanos, entonces nada sale bien. Pero si Dios te abre la puerta, entra. Y él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos y comerá y se saciará. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usted tiene la puerta abierta. Él está siempre con la puerta abierta. Este argumento que habla de que si una puerta se te cierra, la otra se te abre, no. Tú tienes la puerta abierta. El hombre te va a querer cerrar puertas porque son sus puertas, pero la puerta del Creador jamás se cierra cuando Él te la abre. Ese argumento carece de fundamentología teológica bíblica, porque como acabamos de leer, cuando Dios abre, ninguno cierra. Entonces, ¿cómo podría ser posible que una puerta que Dios mismo abrió se cierre por sí sola? Porque Dios ya la abrió. Dios nunca le va a cerrar la puerta a su hijo, jamás. Quien la tiene cerrada es el que no cree, el que no recibe, el que no se convierte. Pero esa ya la tiene cerrada. ¿Cuándo se abre? Cuando viene a Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Usted tiene la puerta abierta? Nadie se la ha cerrado. Somos nosotros los que a veces huimos de esa puerta que se abrió.
Veamos que cuando Moisés falleció, el pueblo no sucumbió porque esa era la obra de Dios de aquellos tiempos. Por eso fue que el Señor constituyó a Josué como sucesor de Moisés y le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Vea, Moisés cometió sus errores, cometió sus pecados, pero ¿acaso por eso Dios le cerró la puerta? No, era su profeta. Era su nabí. Terminó su odisea de vida en el ministerio, 120 años, y jamás perdió la vista ni su vigor. Pero ya no pudo entrar por un designio del Elohim Boré. Y viene Josué y le dice: así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y no te dejaré, le dijo, ni te desampararé. Cuidado, hermanos, porque el diablo y gente que usted sabrá quisiera que Dios lo dejase y lo desamparase. Sin embargo, la puerta que Dios abre, nadie me la va a cerrar. ¿Cuántos pueden decir amén? No le crea a esos chantajistas que dicen: pórtese bien, porque si no, Dios le puede quitar la bendición. A él tal vez. A mí nadie me va a quitar la bendición de Dios, porque Él dijo: no te dejaré. Y confiados podemos decir, dice Hebreos 13:5, 6, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dele gloria a Dios, pues es el nuevo año 2021. El pueblo de Dios terminó entrando a la tierra prometida. Claro está que todos aquellos que fueron incrédulos a la palabra no entraron, pero la promesa de Elohim se cumplió llevando a su pueblo al lugar que Él les había jurado que les daría. Ya no se lo dio a los padres, porque imagínense los que ya tenían 40 años cuando salieron de Egipto, cumplieron los 40 años, 80, y murieron. Los días de la edad eran 70 y 80. Pero sus hijos, sus Bedor, Bador, Toldot, Baitoldot, sus generaciones, entraron con Josué. No se le cerró la puerta. Sucede, hermanos amados, que el pueblo de Dios entró. El mismo ejemplo de Cristo es fehaciente. Hay gente que no entiende que en la cruz murió Jesucristo como hombre, Jesús. Aún podemos ver que también resucitó y luego ascendió al cielo y la obra siguió. Vino el Espíritu Santo y permanece con nosotros para siempre. Entonces la obra de Dios es en sí misma algo permanente e indestructible. Aún en la misión se pudo ver el respaldo de Elohim, porque aunque mi padre se fue con el Señor hace más de 31 años, la obra no se acabó, no se terminó. Y no solo siguió, sino creció y desarrolló, se expandió, se diversificó en diferentes países del mundo. Esto quiere decir a todas luces que todo aquel que tiene la anuencia de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, permanecerá para siempre. Y el mundo pasa. Griego dice paragetai, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El griego dice menei eiston ayona, 1 Juan 2:17. Entonces sucede que cuando hablamos de resiliencia, nos referimos a la inefable capacidad que le permite Dios a ciertas personas anteponerse a las distintas adversidades que se le presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. No olvidemos que Dios es a través de su palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios es inefable, igual que el mismo Dios. No todas las personas son resilientes, sino solo los hijos de Dios. Esto ya lo expliqué suficientemente, pero también quiero enfatizar
que por eso mismo la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pantaishu, Cristo estoy en dunamontime, Filipenses 4:13. O como quien dice, en Cristo, y es Cristo que me da resiliencia. Todo lo que los hombres alcancen sin Cristo será transitorio, efímero, pasajero. Vemos pues claramente que solo aquello que Dios respalda será duradero, perfecto, permanente, pues por ello está escrito, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Peboitos, auto, epitelesei, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ajli, gemeras Cristo y Esou, Filipenses 1:6. Mire cómo dice la escritura. Oiga lo que dice la palabra. La tajiera gramata. Esa es la palabra de Dios. Estando persuadido en esto, seguro, confiado, advertido, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es un proceso de procesos. No es de la noche a la mañana. Argumentos específicos. 1. La resiliencia en la Biblia. La resiliencia bíblica nos permite ver la acción propia de Dios en su creación, dar la vida. Como cuando Elohim dijo, Bayomer Elohim, Asaj, Geber, Asaj, Ish, Asaj, Adam, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hebreo, Selemenon, conforme a nuestra semejanza, hebreo, Demutenom. Génesis 1:26, Bereshit 1:26. Recordemos que en esa creación, según hebreo, Berea, Elohim también sopló en el hombre, en el Ish, el aliento de vida, o sea, el Nishmat Haim. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis Bereshit 2:7. Dios crió al hombre y aunque éste pecó, Dios pudo hacer que el hombre se volviera resiliente. Por eso dentro de las leyes verticales se habla de la del pecado, pero también se habla de la existencia de la realidad de la salvación, o sea, sotería en griego. Quiere decir que los que son salvos regresan a través de Cristo, a través de su sangre, su jaimatecusía, su sangre preciosa, y por el Espíritu Santo a la vida, por la redención que es en Cristo Jesús, por su obra lutrótica o de lutrosis. Por tanto, todo creyente verdadero debe ser un creyente resiliente. Y oigan algo más que es biológico, que aunque el hombre pecó, las generaciones mueren, pero otras nacen y viven. ¡Qué tremendo! Que aunque el hombre haya pecado, haya caído de la gracia de Dios, la vida sigue. Gloria a Dios. Aunque nosotros algún día dejemos de existir, la vida seguirá. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos creen que van a seguir vivos y vendrán sus generaciones y tendrán vida? A veces es inentendible, incomprensible y hasta inaceptable. Por ejemplo, hubo un accidente y en el accidente murió el papá, la mamá y todos los hijos. ¿Qué pasó ahí? Fue borrada la generación horizontal presente y se borró la generación vertical futura. No quedará ni un hijo que pueda reproducirse, crear nuevas generaciones. Se acabaron. ¿Qué pasó? No hubo resiliencia
No hubo respaldo. Por eso cuidado en sus decisiones, hermanos. Muchas veces la gente, por querer viajar, todos se van juntos en un mismo carro, amontonados, y llegando a Santa María andan vueltegatos, se van los frenos. Hay gente que se va a pasear y se sube en una lancha todos juntos. ¿Qué podría suceder ahí? Hay que ser precavidos, precautorios, prevenidos. ¿Cuántos pueden decir amén? Alabado sea el Señor. Hay gente que dice, vamos a pasear y salgamos todos. Se quema el auto y se queman todos. Claro, eso no va a pasar en usted, pero sucede. Y la vida, Ishkamik, Mahkim, Del, se acaba. Cuidemos la vida, porque como dije en aquel tema, cuidemos nuestra vida, porque como decía mi papá, una sola vida tenemos y si la perdemos, no la recuperaremos. Diga que está a la par suya, una sola vida tenemos y si la perdemos, no la recuperaremos. Manténgase en oración, manténgase leyendo la palabra, los estudios. Ahí hay alguien que utiliza mis estudios y le pone su nombre, no me importa, que lo hagan. Pero yo sé que Dios a mí me los dio. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Alaben a Cristo. Lo que me interesa es que el evangelio sea predicado, un evangelio sistemático, ordenado, que lleve a la salvación. No un montón de griterías de gente que solo para gritar e insultar sirve. Sin instrucción. Ahí hay predicadores que nos atacan a los teólogos, pero ellos solo gritan. Solo loqueras, trastornos, traumas, enfermos mentales. Ojalá algún día se arrepientan y se conviertan de sus loqueras que han llevado a la iglesia cristiana al fracaso. Punto número 2. ¿Cómo actúa un creyente resiliente? Recuerde que hablamos que la resiliencia es la inefable capacidad que Dios ha dado que le permite a ciertas personas anteponerse a las distintas adversidades que se presentan en la vida diaria. Aquí pueden suceder dos cosas o dos fenómenos. Uno, prevenir. Dos, que las cosas que necesariamente van a suceder, como la muerte de un ser querido, como la pérdida de mucha gente que hoy tuvo, miré en el Facebook o en la televisión, no sé dónde, de una pobre mujer que perdió a sus padres, a sus hijos en la pandemia y solo ella quedó viva. Ahí se necesita resiliencia, pero esa resiliencia solo puede provenir de Dios. Para sobreponerse, es que ahí ya no es solo anteponerse, sobreponerse a las circunstancias duras y difíciles que vamos a enfrentar en la vida. Hay personas que pierden al ser querido, al ser amado, porque se muere, porque se va con otro o con otra, pero tiene que ser resiliente. Si no quiere que ese dolor sea su acabose. Como decía mi papá, el que le duele, le duele. Punto 2, ¿cómo actúa un creyente resiliente? El andrós resiliente es una persona asequible a la palabra, obediente pues, entregada a la palabra y por lo tanto, y a pesar de las circunstancias que pueda vivir, mantiene firme su coinonía vertical, su comunión con Dios. Es una persona que se relaciona con los demás, es interactiva, se interrelaciona, interactúa con su grupo social, en la iglesia, en la familia, se mantiene en unidad con los demás, coinonía horizontal, porque hay seres humanos que frente a todas las vicisitudes
que sufren se van alejando de Dios y hasta de sus congéneres, de sus familiares, de sus amigos, de sus hermanos en Cristo. Por las luchas que poseen, se apartan. Eso se llama hermetismo, eremismo. Una vida aislada, alejada. Sí, hay muchachos que pierden a la novia, la muchacha pierde al novio y se aleja de todos. Se decepciona de la vida. Y hay gente que muere joven y les da cardiomiopatía, se les parte el corazón, se les hace pedazos y se van para siempre. Y muchos mueren de derrames, de infartos. Hay gente que prematuramente muere. Por eso vemos que la resiliencia sociológica es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos a fin de hacer prevalecer su homeostasis colectiva de modo tal que no fracase en su propia sinergia. Nosotros, como grupo social, como sociedad egalitaria, como sociedad evangélica, tenemos que mantenernos en esa interactividad, en esa interrelación, tanto neumatológica, eclesial, como también presencial. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en este día? ¿Cuántos se sienten alegres por tener ese deseo de estar en la casa de Dios buscando al Señor? Un predicador que no evoca la unidad de la iglesia, a la congregacionalidad, no es resiliente. No es resiliente. Qué tremendo, ¿verdad? Es que yo predico en el Facebook. No, hermanos. Aquí yo lo estoy haciendo porque hay hermanos en México, Estados Unidos y ministros en todos los estados de la Unión Americana que quieren escuchar nuestro mensaje en directo. En este momento ellos están escuchando y viéndonos. Gloria a Dios, para gloria de Jesucristo. Quiere decir que entre nosotros debe haber una verdadera colectividad, hermanos de las sociedades, hermanos de los grupos homogéneos, heterogéneos. Debe haber comunidad colectiva. No perdamos esa unidad, ese sentimiento y pensamiento de amor entre nosotros como hijos de Dios. Alabamos a Dios porque la pandemia no ha sido causa. Ustedes son testigos que aquí hemos estado haciendo la obra del Señor. Y seguiremos porque el Señor está con nosotros. Y si Dios por nosotros, debemos hacer prevalecer nuestra homeostasis. Esa forma sana de relacionarnos. Un cuerpo con homeostasis es aquel que todavía no tiene presión alta, que su presión es normal, 80, 110. ¿Dónde no hay homeostasis? Cuando la presión sube a 180, hermanos. Cuando el azúcar sube a 250 y a 500. Ahí empiezan los trastornos físicos, fisiológicos. Por eso la iglesia debe ser una iglesia sana, con líderes sanos, que ayuden a la mejoría de la iglesia en estados espirituales, neumatológicos, físicos, intelectuales, diayónicos, psicológicos, psíquicos. Donde en la iglesia hayan creyentes sanos, no mal pensados. ¿Verdad, hermanos? Porque hay gente que solo mira algo y piensa mal, está enfermo mentalmente. Aquella esposa que todo, para ella todo es malo, tiene enfermedad mental, tiene que curarse.
Tiene que sanarse. Aquel hombre que solo mira a la familia y empieza a pensar cosas, o a los amigos, aunque sea, necesita salud mental. Y eso se adquiere a través del ayuno, de la oración, de la congregacionalidad, de la búsqueda a Dios. Así se adquiere. Pueden darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiere decir que los creyentes con resiliencia están dispuestos a obedecer la doctrina, a manifestarse en coinonía con sus hermanos en Cristo. No pueden hacer otra cosa más que obedecerle a Dios. No pueden ser rebeldes, porque el resultado de no ser resilientes es la rebeldía, el desorden, la contumacia. Hay ciertos creyentes que a raíz de lo que les ha pasado actúan como si quisieran vengarse de Dios, vengarse de los ministros, vengarse de la iglesia, de la familia, etcétera. ¿Saben que hay personas que dicen, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué aquel que es esto y es el otro le da y a mí no? Esa es una persona rebelde, que no maneja resiliencia y no se pone a pensar ni hace análisis específicos de lo que ha sido en su vida. Por eso la Biblia dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Elohim y a Jehová. Levantemos nuestras manos santas. ¿Puede levantar sus manos santas al Señor y darle gloria a Dios, hermana, hermano? Dale gracias al Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, una iglesia resiliente es aquella iglesia que no trata. Miren, ahí hay mucha gente que critica a la iglesia después de haber estado aquí o de haber estado allá, donde sea. Sí, yo ya estuve en la iglesia. Y si usted escucha, todo es crítica destructiva, porque es una persona que le ha ido mal en todo. Así es. Lo que pasa es que no quiere decir la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a ser creyentes resilientes, coinónicos, obedientes a la palabra. Entonces, lo que Elohim quiere es que seamos resilientes en medio de toda circunstancia. Podemos ver claramente que por esta pandemia mucha gente perdió seres queridos, perdió su trabajo, se endeudaron por diversas causas, perdieron sus negocios, etcétera. Pero ¿qué es lo que va a hacer la resiliencia en ellos? Pues hará que ellos recobren el ánimo, renueven fuerzas, actúen con optimismo para dar lugar a procesos de iniciación o restauración, apostasis, que provoquen acciones voluntarias y conscientes. Eso es lo que llamamos motivación. Desde una perspectiva societal ya dijimos que la motivación es el proceso de iniciación que conduce a acciones conscientes y voluntarias. Usted no debe estar aquí en la casa de Dios a la fuerza. A usted nadie lo puede forzar. Venga voluntariamente. Busque a Dios conscientemente. Gloria a Dios. La palabra de Dios opera en estos creyentes. Pues tampoco debemos olvidar que el apóstol Pablo declaró, porque la palabra de Dios es viva, hologó, tou, teou, y eficaz, son viva, eficaz, energes, y más cortante, tomóteros, que toda espada de dos filos, distomon, y penetra, dictoumenos, hasta partir ahri, merismou, el alma, sujes kai neumatos, las coyunturas y los tuétanos, jarmonte kai, muelón, y discierne, críticos. Quiere decir que la palabra crítica viene de críticos, que debería ser un buen discernimiento. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En tu meseón, cae en oyón cardias, Hebreos 4:12.
La resiliencia hace que los creyentes seamos unidos y no divisionistas, separatistas, pues el mismo Señor Jesucristo también dijo, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Hinakai auto en gemín o sin, para que el mundo crea, Hinajo cosmos, pistewey, que tú me enviaste. San Juan 17:21. El idioma en que Cristo habla es un idioma santo. Y dice, para que ellos sean uno, como tú y yo, oh Padre, en mí. Eso es un creyente resiliente, tipo Cristo, tipo los apóstoles. Punto 3. ¿Cuáles deben ser las cualidades de un creyente resiliente? A. La persona resiliente es capaz de autoanalizarse y conocer su autoestima. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11:31. Eide geautous diecrinomen. Quiere decir que si hay algo que debemos hacer, es examinarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos, para crear autodeterminación. Inciso B. La persona resiliente se califica a sí misma de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, el creyente no puede calificarse a sí mismo de acuerdo a lo que dice la gente o a lo que dice el mundo o a lo que piense de sí mismo, sino el medidor, el calificador oficial del creyente es la misma palabra de Dios. Es capaz de conocerse a sí mismo, analiza y entiende cuál es su estado, qué nivel tiene, llega a producir lo que se conoce como empatía, cae bien a sus hermanos. Porque va a haber gente que a usted no le va a caer bien porque no es ni de su religión, ni de su fe, ni de su familia, ni de su iglesia. Pero los de su iglesia a usted le tiene que caer bien. Tiene que haber amor filadélfico. Recordemos que la empatía es la capacidad de percibir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social que aprendamos a caer bien, pensando en que también los demás piensan, analizan, ¿me entienden? Y que lo analizan a uno. Son analíticos más nosotros, que estos temas nos ayudan a entendernos con Dios. Y caemos bien a los demás. Y ellos nos tienen que caer bien. Pero hay gente que trata de caer mal, ¿verdad? Porque no se autoanaliza. Hay gente que cae mal porque juzga a todos los demás menos a él mismo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Aleluya. ¿Cómo es tu papi, hermano? Joven, niño. ¿Cómo es tu mami? ¿Les gusta juzgar? Te está enseñando mal. Para juzgar a los demás, primero hay que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? Y entonces vamos a crear empatía. Vamos a vivir calidad de vida. Eso fue lo que le faltó a muchos israelitas en tiempos contemporáneos a Oseas, y por eso les profetizó diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. En primer lugar, les faltó el conocimiento teológico o epignoseos, pero también les faltó conocerse a sí mismos, en el sentido de que estaban viviendo una vida apartada de la voluntad de Dios y no quisieron reconocer tal pecado. Y eso lo dijo Cristo. Por falta de espacio no lo puse, pero recuerden que Cristo dijo: mirad por vosotros mismos. Lucas 21:34. Que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Velen en todo tiempo orando. Mire por usted. Yo aquí trato de hacerle ver lo que la Biblia y lo que la ciencia dice. Pero si usted ya quiere vivir por sus propios medios y formas, pues es que no anhela la bendición de Dios. Porque anhelar la bendición de Dios es anhelar, cumplir, vivir, sujetarnos a su palabra.
Inciso C, la persona resiliente maneja una autonomía, pero no vive separado de Dios. Manejamos cierta autonomía, porque tampoco podemos ser autómatas, ¿verdad? Nos movemos, estudiamos, nos preparamos, creamos formación académica, porque esto es formación académica teológica en la iglesia. Allá, en su negocio, en su casa, si usted es comerciante, y bueno, empresario, pues estudie un poco de administración, fórmese para mejorar su calidad de vida. No cuesta. La persona resiliente hace todo, pero no apartado de Dios. Muchos cristianos dejan a Dios en el santuario, se van solos y ahí actúan solitos como impíos y mundanos, porque dejan a Dios en el templo. Amén. Yo sé que tienen sueño hasta lo que están viendo allá, porque esto a mucha gente no le gusta, porque sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. C, la persona resiliente maneja autonomía. Miren lo que dice la Escritura. Es un ente capaz con proactividad, pero no se ensoberbece y no se aleja del Señor, porque ha entendido la palabra que dice, pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Meisona Harim, Joteos, Juperefanois, Antitasetai, el griego tapeinois de Dison Harim, dice, y da gracia a los humildes, no a los soberbios ni a los divisionistas. El creyente resiliente es su arma del pensamiento, se arma del pensamiento cristológico, dice el estudio, se arma del pensamiento cristológico. Pero dice el inciso D, el creyente resiliente enfrenta con fe la adversidad. No se queja, no murmura, no soslaya el bendito evangelio de Jesucristo. Está consciente de la revelación cristológica que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente resiliente se arma del pensamiento cristológico de lograr la victoria a través del glorioso evangelio, tal como lo hicieron los apóstoles que enfrentaron la lucha, la prueba y la persecución y vencieron la adversidad sin importarles dar su vida por Jesucristo. El creyente resiliente es perseverante. La perseverancia es clave para la salvación, pues escrito está, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. F, el creyente resiliente toma la autoridad de Cristo y actúa con dicha autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, tous dodeca matetas autou, les dio autoridad, griego adoken autois exousian, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. ¿Qué quiere decir? Que el creyente actúa con autoridad, no un déspota, sino con autoridad de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? La autoridad de Cristo. G, el creyente resiliente será prosperado por Elohim. Eso es seguro, mis hermanos. El creyente resiliente será prosperado por Elohim, como dice 3 Juan, verso 2, es un solo capítulo. Amado, agapetos, yo deseo que tú seas euforia, prosperado en todas las cosas y que tengas marfe, salud, así como prospera tu alma. Apóstoles como Juan fueron resilientes a pesar que los emperadores de aquel tiempo quisieron doblegarlos con castigos inhumanos. Sabemos que Domiciano sentenció a Juan a ser prisionero en la isla de Patmos, luego de intentar matarlo, sumergiéndolo varias veces en una caldera hirviente, 3 veces. Así que vemos al apóstol Juan
desterrado en la isla de Patmos, isla del mar Egeo. La isla de Patmos está a 35 kilómetros al norte de Éfeso, a 100 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Roma la tenía como isla prisión y lugar de desierto. Sin embargo, Juan salió de la isla prisión canteral o cantera de Patmos y quedó hasta el final, como Cristo lo dijo, San Juan 21:23. El deseo de Dios y de los ministros de Dios es que los creyentes resilientes sean prósperos, sanos y bendecidos. Nuestra conclusión: la iglesia debe ser resiliente para detectar y prevenir adversidades. La capacidad de absorción de una perversidad impactante y la capacidad para recuperarse tras un daño es lo que define a la resiliencia como comunitaria, tanto comunitaria como personal. Mantengamos pues esa unidad, ese jomotumadón como la iglesia primitiva y los apóstoles que fueron creyentes potenciales que siguieron haciendo la obra del Señor después de su partida. La iglesia judía se fue para Damasco, la iglesia gentil se fue a la ciudad de Peyá y siguieron predicando el evangelio en unidad. Así logremos la resiliencia que Elohim quiere de nosotros. Shalom, shalom, shalom para todos ustedes, y el Señor bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han visto a través de las redes sociales, y sean resilientes en todo momento, como lo dice este estudio. Shalom, Baruch Hashem, Mashlom Ha para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de rodillas. Hay momentos
Dios.